Muy bien, muy buen día. Saludo con mucho afecto y mucha admiración a todas las personas que integran este grupo de diplomado de nulidades en materia electoral, convocado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y les comento que los saludo con mucho afecto, aunque no tengo el gusto de conocerles personalmente, no he tratado con ustedes, pero yo considero, desde mi particular punto de vista, que todos cuantos vivimos en este importantísimo y hermoso país, pues somos como una gran familia, porque finalmente todos queremos vivir en paz, tener una sociedad productiva, incluyente y un México más próspero. Y podemos tener ideologías diferentes, pero coincidimos en el objetivo. Entonces somos como una gran familia, de manera que cuando los veo, pues es como cuando vas a tu tierra y te encuentras al primo o al sobrino, pues aunque no se han visto en mucho tiempo, pues el afecto hace convivir de una manera amable. Por eso los saludo a ustedes con mucho afecto, pero también con admiración, porque sé que todos y todas, sin excepción, pues son personas profesionistas que tienen una agenda personal cotidiana muy completa. Tienen compromisos personales, familiares, profesionales, que exigen su presencia, su actividad, y todavía tienen el tiempo pues dispuesto para superar sus conocimientos en la materia que les interesa, en este caso en la materia electoral. Qué interesante, qué bonito ejemplo de autodisciplina, de fortaleza, el que ustedes nos dan cuando se inscriben, cursan y finalmente acreditan su estancia, su paso por el diplomado, obteniendo su documento correspondiente. Yo los felicito por eso, los admiro y espero que pronto, cuando termine este diplomado, ustedes obtengan su comprobante curricular. Por otro lado, quiero dar públicamente las más expresivas gracias a las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y a su equipo de colaboradoras y colaboradores que pues confían en mí para que yo comente con ustedes estos temas. Y por otro lado, hacen posible, con toda la infraestructura que tiene el tribunal, que llevemos a cabo este tipo de experiencias, aún con la limitación que nos impone la pandemia que padecemos. Entonces, mi gratitud a todos, al cuerpo de ingenieros y, en fin, a todas las personas que participan en este proyecto. Y ahora les diré lo siguiente, en este diplomado a mí se me ha asignado el tema de explicar las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, que están establecidas en el artículo 75, incisos A, D y C de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En este sentido, pues no son las únicas causales, hay otras, pero a mí en lo particular me han encomendado estas y también las dos últimas, ¿sí? Entonces, como que en el intermedio habrá otros participantes, otros miembros de la Escuela Judicial Electoral que explicarán esas causales. A mí me ha tocado estas tres y en unos días posteriores veremos otras dos, las finales. Pero entonces esto lo aclaro porque en el artículo 75 no nada más hay tres causales, obviamente. Ahora bien, esta presentación, cuya portada están viendo en este momento, es un material que se prepara para ustedes, se hace pensando en ustedes. Y entonces, cuando termine nuestra explicación global, yo se las voy a enviar.
a través de la intervención siempre oportuna de las autoridades de la escuela judicial. Entonces, no hay necesidad que ustedes tomen nota o que ustedes traten de apuntar algo o tomar fotografía, esas cosas, porque el material va a ser suyo. Nada más les ruego tener un poquito de paciencia a que desahoguemos toda la temática y entonces se las haré llegar. También una última, digamos, acotación es en el sentido que yo sugiero que conforme vayamos desarrollando los temas, pues a lo mejor surgen preguntas, a lo mejor surgen comentarios, porque pues todos ustedes tienen experiencias en su vida profesional o en su vida ciudadana y las quieran dar a conocer. Entonces yo les ruego que planteemos que al terminar la sesión, terminemos un poquito antes de la 1 de la tarde para dar paso a una sección de preguntas y respuestas. Y ahí podrán ustedes plantear sus preguntas o hacer sus comentarios y con mucho gusto atenderemos esa participación de ustedes. Esto para que la explicación pues sea fluida, no la interrumpamos. Lo único que les sugiero es que si tienen una pregunta, tomen nota por ahí de ella, porque a lo mejor después, ya pasada, no sé, 20 minutos o cosas así, pues ya no se acuerdan bien cuál era la pregunta. Hechas esas aclaraciones, pues entremos en materia. Miren, lo primero que hay que señalarnos es un objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr con estas sesiones en este diplomado? Y aquí dice que al concluir las 2 sesiones, vamos a concluir el lunes, establecidas por la Escuela Judicial Electoral para estudiar esta temática, las personas cursantes, o sea, ustedes, eh, tendrán o contarán con la información necesaria para conocer el alcance de las disposiciones relativas a la nulidad en materia electoral y en concreto, a lo estipulado en las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, que están enlistadas en las literales A, B y C del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, identificando algunos criterios emitidos al respecto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y así como algunas resoluciones referentes. El plan es el siguiente. El día de hoy vamos a hablar desde el punto de vista, digamos, docente, académico, de doctrina. O sea, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice los autores y las personas que estudian este tema? Veremos algunas disposiciones de la ley de medios. Y el próximo lunes veremos primero, pues, jurisprudencias y tesis que al respecto ha emitido el tribunal. Y también comentaremos algunos casos prácticos, algunas resoluciones que se han dado para que vean, pues, en la práctica cómo han valorado los y las magistradas al resolver cuando se presentan o se invocan estas causales para que quede sin efectos la votación recibida en una casilla, o sea, casos concretos. O sea que en concreto, hoy veríamos la parte teórica y el próximo lunes la parte práctica, para que esto tenga pues mayor aportación. Bueno, hecha esa aclaración, ¿qué es lo que queremos lograr con estas sesiones? Pasemos al temario. Ese es el temario que yo les ofrezco, que yo les propongo y que lo vamos a desahogar, no el día de hoy completo, sino que una parte quedará para el próximo lunes. Vamos a tener una introducción, primero para que empecemos a hablar de un lenguaje común, de que se vaya ambientando esto, que es lo que queremos hacer. Luego hablaremos de conceptos generales que es conveniente utilizar y luego ya vamos a las causales de nulidad de la votación recibida en casilla y concretamente las que están en las literales del artículo 75 A, D y C. Vamos a ver en qué consisten, qué alcance tienen, qué
qué es lo que se tiene que probar, etcétera. Y luego ya hablaremos de aspectos relevantes de la nulidad en materia electoral, algunos aspectos complementarios, para finalmente hablar de criterios del tribunal, o sea, tesis y jurisprudencias emitidas por el tribunal, en donde se ha pronunciado resolviendo precisamente casos litigiosos sobre estas causales, cómo las ha tratado, cómo las ha valorado, y por eso es a lo que llamamos casos concretos. Pondremos algunos ejemplos en cada una de las literales. Y bueno, luego sacaremos conclusiones que esas son muy subjetivas, son mis conclusiones. Ustedes pueden coincidir con ellas o no en la medida que hayan recibido toda la información, pues a lo mejor coinciden conmigo o a lo mejor discrepan o aumentan o quitan algunas de estas conclusiones. Bien, este es el temario que vamos a desahogar entre hoy y el próximo lunes. Ahora bien, hablemos entonces de la introducción. Cuando se habla de nulidad en un acto jurídico o de un acto jurídico en general, se entiende que la afecta a una sanción, ¿sí? Consistente en que no surte los efectos que debería. Esto por haberse dado alguna causa que así lo determine. Los abogados sabemos que un acto jurídico puede quedar afectado por nulidad y entonces no surte efectos o lo surge de manera restringida, porque nació, surgió afectado por una causa que la ley precisamente establece como de nulidad. Esto es en términos generales. En la doctrina jurídica, o sea, en la academia, en el mundo de la academia, desde la época antigua del derecho romano, se ha generado un estudio sistemático sobre el tema de la nulidad de los actos jurídicos. Y es lo que se llama la teoría general de las nulidades. Es un estudio sistemático donde vamos a entender qué es una nulidad, ya vamos a conceptualizarla, vamos a ver si hay distintos tipos de nulidad, en fin, todo el tema referente a la nulidad. Esto forma una teoría general de la nulidad y esto viene desde la antigüedad. Ya aquellos juristas antiguos hicieron algunas observaciones en sus obras que han llegado hasta nosotros y mucho de ello fundamenta lo que actualmente hablamos sobre el particular. Pero ellos lo hacían en el campo del derecho civil o del derecho privado. Y en tiempos recientes, que les gusta por ahí de los años 70, ¿sí? Se empezó a formar dos disciplinas, empezaron a formar dos disciplinas nuevas del derecho: el derecho electoral y el derecho procesal electoral. Estas dos disciplinas ahora ya tienen carta de naturaleza, todos sabemos que son especialidades jurídicas, es más, ustedes están precisamente especializándose en ellas, ¿sí? En derecho electoral y procesal electoral. Estas disciplinas no las existía hace algún tiempo. Cuando uno estudiaba los aspectos electorales, lo hacía en el campo del derecho constitucional. Era un inciso, era una temática, era una unidad de un programa. Llevabas derecho constitucional y entre los temas que tenías que tocar era el aspecto de la organización electoral. Pero por ahí de fines de los 70 comenzó a surgir la idea de separar esto del derecho constitucional y crear una nueva disciplina, el derecho electoral, que después creó o generó otra disciplina, el derecho procesal electoral. Y entonces, ¿qué hay con esto? Pues que entonces se hizo presente el conocimiento y aplicación de la teoría general de las nulidades, que ya conocíamos en otras áreas del derecho, pero que ahora teníamos que aplicarlo concretamente al ámbito de lo político electoral. Y por sus características de ese ámbito, también la teoría de las nulidades debe sufrir cierto cambio.
la materia exige que tenga sus propias reglas, que no son aplicables en el campo del derecho civil, ni las del civil a lo electoral. O sea, en otras palabras, hubo necesidad de crear para el derecho electoral y procesal electoral su propia teoría general de las obligaciones. Esto hace necesario generar entonces una teoría general de las nulidades, pero en materia electoral, que constituye precisamente la esencia de este diplomado, porque su diplomado habla de diplomado en nulidades electorales. Entonces, esa teoría general de las nulidades en materia electoral pues es prácticamente la materia prima que tienen ustedes en este diplomado y que las personas que han hablado con ustedes en sesiones anteriores o su servidor, pues tenemos que tocar en algún aspecto una teoría propia del derecho electoral y procesal electoral en torno a las nulidades, que tiene algo de lo que se hace en materia de otras disciplinas, por ejemplo, en materia civil, pero tiene también muchas características que no tienen nada que ver con esas otras áreas. Precisamente al estudiar ahora en distintas sesiones el tema de las causales de nulidad, y digo en distintas sesiones porque ya les dije que yo voy a tocar eh, 3 ahora, 2 en fechas próximas, entonces son 5 causales de nulidad y el listado son 11. Entonces 6 de ellas serán tratadas por otras personas docentes. Entonces, precisamente al estudiar ahora en distintas sesiones el tema de las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, se tendrá la oportunidad de ver teórica y prácticamente cómo hay diferencias entre la concepción de las nulidades, que viene desde la antigüedad, por ejemplo, en el derecho privado, y las de carácter electoral. Nosotros tenemos en materia electoral también la teoría de las nulidades, pero es diferente, difiere en muchos aspectos de la nulidad que se aplica en otras áreas del derecho, por ejemplo, en el derecho civil. Y lo vamos a ver teórica y luego prácticamente. Primero vamos a estar, este día vamos a hablar doctrinariamente con un apoyo en la ley, pero el próximo lunes veremos con expedientes, a ver cómo lo han valorado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver casos concretos. Ahora dejamos atrás la introducción y vamos a hablar entonces de conceptos generales. Tenemos que tener una terminología propia. A ver, en el campo, yo ahorita lo que les voy a explicar, o lo que más bien no explicar, sino a recordar, porque seguramente si ustedes son abogados, la mayoría de ustedes son abogados, abogadas, no todos tal vez, pero sí la mayoría han estudiado derecho, pues inmediatamente van a recordar este asunto porque forma parte de los estudios de la carrera. Tal vez para personas que no sean abogadas sea un poquito más complejo. Por eso lo vamos a recordar. Mira, en el campo del derecho, la nulidad se refiere particularmente, aunque no exclusivamente, a la que se aplica en el derecho civil. Y dice esto porque, claro, la nulidad es un tema del derecho civil, pero también se aplica en otras áreas del derecho. Por ejemplo, en el derecho mercantil, por ejemplo, en el derecho fiscal y así, así. Si un acto jurídico en general puede ser nulo. Pero lo que tenemos más a la mano, porque viene estudiándose, como decíamos, desde la antigüedad, es la teoría general de las nulidades en el campo del derecho civil. Ahora bien, en este caso, la doctrina tiene posiciones y una de las teorías que, digamos, más se ha divulgado es la teoría francesa, postulada por un clásico de la literatura del derecho civil. Me refiero a Marcelo Planiol. Ahorita que ves este nombre, Marcelo Planiol, seguramente si eres abogado, recuerdas tus años de licenciatura, donde hablaste con
tus profesores de la materia sobre Planiol. Y esa es una teoría antigua, una teoría que ya tiene sus años, pero que sigue siendo muy divulgada, no es la única. Pero como en este caso no podemos ahondar en esto, no es precisamente la especificidad de nuestro tema, pues tomamos esta por ser la más conocida y tú la vas a recordar ahora. Entonces, Marcelo Planiol parte del estudio de los elementos indispensables para tener por existente un acto jurídico y por otra, los requisitos de validez de este acto para establecer la diferencia entre su existencia o su inexistencia. Y de esta manera se encuentran las siguientes posibilidades. Sin profundizar en la teoría de Planiol, porque no es el caso, voy a permitirme recordarles nada más, porque lo que queremos es diferenciar y ubicar bien en dónde está el campo de las nulidades en materia electoral, que obviamente Planiol no estudió, no era su tiempo ni su circunstancia. Nota, bueno, ¿qué entendemos por acto jurídico? Y lo digo sobre todo por las personas que estén en esta audiencia y que no sean abogados, no están obligados a saber qué es un acto jurídico. El acto jurídico es una declaración o manifestación de la voluntad sancionada por el derecho para producir consecuencias jurídicas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Es decir, se trata de un comportamiento humano valorado por el derecho. Y para que ese acto jurídico tenga existencia, debe contar con estos elementos necesarios. Puede ser un sujeto o los sujetos. Por ejemplo, un sujeto, él solito declara su voluntad, el famoso acto de declaración unilateral de voluntad. Pero, por ejemplo, en un contrato tiene que haber mínimo dos partes. ¿Sí? Dos voluntades, un acuerdo de voluntades. Por eso aquí dice sujeto o sujetos. También tiene que haber un consentimiento, una aceptación de lo que estamos haciendo. Tiene que haber un objeto y ese objeto debe ser lícito, de acuerdo a la ley. Debe tener una causa que también se justifique en ley y una forma. Tal vez necesita que sea escrito, tal vez necesita que tenga testigos, tal vez no requiere eso. Entonces, estos son los elementos de un acto jurídico. Sujetos, sujetos, consentimiento, objeto, causa y forma. ¿Y qué sucede si alguno de estos elementos no lo tiene? Ahorita vamos a ver. ¿O qué sucede si alguno de estos elementos tiene un vicio, así le llamamos, un vicio de origen? Por ejemplo, si está expresada la voluntad, pero el sujeto fue amenazado y bajo amenaza fue que aceptó. O estaba confundido, estaba en un error. Entonces su consentimiento va con vicio, ¿sí? Bueno, entonces son los elementos, pero además cada elemento debe tener validez de acuerdo a lo que la ley establece que debe tener cada uno de estos elementos. Bueno, esta es una nota para que entendamos lo que sucede con los actos jurídicos de acuerdo a la teoría de Planiol, la teoría francesa, que es la más conocida, no la única. Entonces pueden pasar tres cosas. El acto jurídico existe, el acto jurídico no existe o el acto jurídico es nulo. Veamos la primera opción, ¿sí? El primer panorama, el primer escenario. El acto jurídico al que nos referimos cuenta con todos los elementos formativos, ya sabemos, sujetos, consentimiento, etcétera. Y estos son válidos, o sea, el consentimiento se dio libre de presión, se dio con entero juicio de quien lo manifestó, en fin, todos los elementos cumplen requisitos legales. Entonces, pues va a surtir sus efectos. Le vamos a dar plena validez y existencia.
y entonces, pues logra lo que quería, ¿sí? Los efectos jurídicos que se proponía. Ese es el mejor panorama, eso es lo ideal, eso es lo que debe ocurrir. Pero puede tener inexistencia. Ese es un segundo panorama, exactamente contrario. Si el otro era existencia, pues ahora sí, inexistencia. El acto jurídico no lo cuenta, le falta uno o algunos elementos esenciales. Por ejemplo, no hay consentimiento, ¿sí? No hay un objeto lícito, en fin, alguno o algunos elementos le faltan. Entonces se le tiene por no existente y consecuentemente no surte efecto alguno. Algunos autores han dicho esa es la nada jurídica, no existe. Entonces ya no nos preocupemos por ello, ya no existe, nunca existió. Le faltó un elemento y si le falta uno, pues no existió. Ahora bien, un caso tercero, un panorama tercero, una opción tercera. El acto jurídico sí tiene sus elementos, pero alguno o algunos están afectados, como el caso que decíamos, dio su consentimiento, pero bajo amenaza. Ese consentimiento está afectado por un vicio de origen. Pues amenazado ya no eres libre de tu albedrío. Entonces, de nada sirve que se haya expresado el consentimiento si se demuestra que hubo amenaza. En este caso, no produce efectos. Se va a equiparar a la inexistencia o los produce de manera provisional. También puede ser. Eh, y esa nulidad se subdivide a su vez en dos opciones. Nulidad absoluta o de pleno derecho o nulidad relativa, que también le llamamos anulabilidad. En los dos casos es nulo. Uno o algunos de sus elementos van viciados. Veamos primero la nulidad absoluta o de pleno derecho. Se origina con el nacimiento del acto cuando el mismo acto va en contra de una norma que integra el sistema jurídico nacional. En este caso, el resultado es parecido, es similar al de la inexistencia, es decir, no va a producir efectos. Ahora, la nulidad relativa o anulabilidad, el acto está viciado de origen porque sus elementos lo están, pero produce sus efectos de manera provisional hasta que el juez termine por declarar la nulidad. De momento empieza a surtir efectos. Cuando el juez le declare nulo, se eliminan los efectos, se retrotrae al momento mismo en que surgió. Pero esta nulidad se puede superar. Por ejemplo, mediante la conformación eh, de su consentimiento posterior. Aquí lo dice esta lámina, mira, la nulidad absoluta, la que casi es igual a la inexistencia, la puede invocar cualquier persona en tanto que la relativa debe ser aducida por la o las personas que se ven protegidas legalmente si se declara esa nulidad. Y además se puede reparar, ¿sí? Por ejemplo, mediante confirmación o por prescripción, lo que no ocurre en la nulidad absoluta. Esto es en la nulidad relativa, ¿sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, yo di mi consentimiento bajo amenaza, pero posteriormente lo doy, ya sin amenaza. Entonces confirmo el acto. Cuando lo firmé, era menor de edad, pero cumplí la mayoría y estoy de acuerdo. Ya se salvó el requisito. Entonces, se puede corregir la nulidad relativa. Ahora, existen otras teorías, tanto clásicas como contemporáneas,
los autores siguen produciendo teorías, lo que se denomina teoría general de las nulidades en materia de derecho privado, pero la que tomamos en cuenta fue la de Planiol, que es la más conocida. Claro, algunos de ustedes dirán, bueno, yo también conozco la de Julio Bonecassi, la de Rogina Villegas. Sí, sí, sí. Pero pues no, esto no es un curso de derecho civil. Consecuentemente, hemos tomado una, ¿sí? Nada más para que ubiquemos las nulidades en derecho privado. Ahora, la nulidad en materia electoral, que esa sí nos incumbe, y que esa surge recientemente porque la misma disciplina, derecho electoral y procesal electoral, decíamos, son disciplinas nuevas. Antes de los años 70 no existía el derecho electoral. Entonces, ahí hay algunos aspectos sui generis especiales que lo hacen distinguir la nulidad de lo que sucede en el área civil. Por ejemplo, para poner dos ejemplos o dos aspectos, afectan a la comunidad y no a una persona o a unas personas. Fíjate, si tú y yo celebramos un contrato, el que tú quieras, arrendamiento, de trabajo, de mandato, el contrato que tú me digas, tú y yo lo celebramos y caemos en nulidades o inexistencias y se declara esa inexistencia o esa nulidad. ¿A quién afecta? Pues a ti y a mí, que son los que contratamos. Es un aspecto que solo golpea a los contratantes. Podemos ser dos personas o más, pero nada más a las personas involucradas en ese contrato, no a la comunidad. Pero si tú anulas una elección, afectas a todo el electorado. Imagínate que anulas una elección de gobernador. Claro, por causales que están en la ley y una vez demostrado que dieron lo suficiente de gravedad y de cantidad de los actos que se han manifestado como irregulares y ha caído en nulidad de elección del gobernador. Eso no afecta al aspirante, al candidato, eso afecta a toda la ciudadanía de ese estado. Entonces aquí ya empezamos a ver un cambio muy grande en la nulidad en materia civil. Se afectan él o los implicados, es decir, unas cuantas personas. En una nulidad de tipo electoral se afecta a muchas personas, a una comunidad. Y aquí dice que incluso cuando se trate solamente de nulidad de voto, es decir, yo emito mi voto, lo deposito en la urna correspondiente y me lo van a anular porque no lo hice bien, por ejemplo. No hice bien mi ejercicio. Bueno, pues queda nulo el voto. Y cualquiera diría, bueno, eso me afectó a mí. No, afectó a todos. Porque los votos en su conjunto legitiman un proceso electoral. Las elecciones tienen legitimación porque acudimos las y los ciudadanos a ejercer nuestro derecho de votar, nuestro derecho al voto activo. Entonces, anular voto implica restar esa legitimidad y también afectamos a la planilla por la que yo manifesté mi voto. Entonces, no lo veas nada más como que yo fui el afectado, porque esto incluso ni siquiera me duele, puesto que como el voto es secreto, pues no van a decir, el voto que emitió el doctor Pérez de los Reyes queda nulo, así que yo mismo yo no me voy a enterar. Serán miembros de casilla los que anulen mi voto porque lo hice mal. Y, sin embargo, no van a identificar que yo lo emití. Así es que ni siquiera me voy a dar cuenta de que yo fui al que se le anuló su voto. Pero en realidad, aunque es un voto, está afectando a toda la comunidad política. Entonces ya hay una gran diferencia respecto a afectación en el caso de la nulidad en materia electoral. Pero hay otra situación.
No es posible su perfeccionamiento, como sí sucede en la nulidad relativa, por un acto de voluntad de la parte, que eso le llamamos convalidación, o sea, cuando yo di mi consentimiento, lo dice afectado por un vicio, pero luego digo, no, está bien, lo acepto. Entonces estoy convalidándole, dándole nuevo valor y se salva la nulidad. O por el transcurso del tiempo, como la prescripción. Tenía un tiempo que me da la ley para reclamar la nulidad y no lo hice. Consecuentemente estoy aceptando. En el caso de la nulidad en materia electoral, eso no puede suceder. La nulidad no acepta que se le corrija porque pase el tiempo o porque haya una convalidación. Yo no voy a ser llamado para que me digan, oiga, su voto lo emitió mal, ¿qué era lo que en realidad quería usted hacer? Ah, pues sí, me equivoqué, pero yo quiero votar por esta opción, esa era mi intención. Eso no va a ocurrir. Entonces ahí sí no puede haber ya corrección, como sí sucede en la nulidad relativa. O sea que si hay diferencia entre lo que se hace en el campo del derecho civil y lo que se hace en el campo del derecho electoral y procesal electoral en la materia que estamos hablando, en teoría de las nulidades. Bien, una vez salvado esto, vamos a ver el impacto de las nulidades en materia electoral. ¿A quién golpea o dónde puede caer la nulidad? Y entonces dice, las nulidades establecidas en la ley, esto dice el artículo 71 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, afectarán, a ver, ¿a qué? A la votación emitida en una o en varias casillas, claro. Y en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada. O va a afectar también a toda la elección. Por ejemplo, de diputados de mayoría relativa, de senadores de mayoría relativa, o la asignación de primera minoría en el caso de senadores, o inclusive la de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Afecta a todas las elecciones que ahí se emitieron. Si vamos a anular la votación recibida en una o varias casillas, pues puede afectar a todos estos. Todo depende qué votación es la que estemos dando por anulada. O bien la elección de diputados de representación proporcional y senadores también de representación proporcional. Veamos el caso de presidente, que es pues el más llamativo, el de más trascendencia política por la jerarquía del cargo. Si anulamos la votación recibida en casilla en esa votación de presidente, en varias casillas, pues le vamos a restar votos a las opciones. Y eso sí afecta a la imagen de esos candidatos. ¿Sí? No es lo mismo ganar lo voy a poner en números sencillos, que manejables, no es lo mismo ganar la elección por 100 votos que ganarla por 48. Entonces, pues nadie quiere que le quiten votos. De manera que, bueno, sí impacta, pero al margen de qué votación sea la que afecta, si de diputados, de senadores o de presidentes, estoy hablando, claro, de las elecciones federales. Esto tendríamos también que ubicarlo al nivel local. Pero al margen de lo que esté afectando, hay algo interesante. Imagínate en la casilla X, a donde tú fuiste a votar, ahí en tu distrito y sección, a una cuadra de tu casa. Tú votaste, votaron tus vecinos, tus familiares, la gente que vive ahí. Cumplieron a cabalidad con su obligación ciudadana y quedan satisfechos. Yo voté. Hay gente que inclusive se enorgullece. Yo fui el primero que entró. Estaba yo formado desde mucho antes que abrían la casilla, porque a mí me gusta ser el primero o de los primeros. Y bueno, todos hicieron su ejercicio y anda. Que se cae en la causal, en la determinancia de esa causal, vamos a verlo,
y que se queda anulada la votación recibida en la casilla, todos los ciudadanos que emitimos voto como si no lo hubiéramos emitido. Acuérdate, nos afecta a todos, ¿sí? O sea, es delicado tomar la decisión de anular la votación recibida en una casilla, ya no digas en muchas. Ahora bien, alguna vez escuché en una conferencia a la entonces magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora María del Carmen Alanís. Ella manifestaba, anular la votación recibida en una casilla es algo que debe hacerse cuando ya no hay otra posibilidad, cuando realmente se está afectando de manera grave la certeza en esa votación, en esa casilla. Es entonces, decía ella, guardada la distancia y el respeto que merecen las cosas, como un médico que tiene que amputar un miembro. Esto no lo hace feliz al médico. Él sabe la grave afectación que tanto física como psicológicamente le va a causar al paciente, pero ya no hay remedio. Para salvar su vida tenemos que tomar esa decisión tan drástica, tan dolorosa para todos. Bueno, pues guardando los parámetros de cada escenario, efectivamente, a mí como ciudadano, a ti como ciudadano nos va a dar mucho coraje que fuimos a emitir nuestro voto, lo hicimos bien y haz de cuenta que no lo hicimos. Perdimos nada más el tiempo. Claro, por eso la causal debe estar plenamente justificada y además valorada en cantidad y calidad de la afectación para llegar a una decisión de ese tamaño. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos principios que rigen el sistema de nulidades en general, no nada más de la votación recibida en una casilla, sino en general en materia electoral. Y aquí los tienen colocados. Mira, solo se puede anular por causas previstas por la ley. La anulación de la votación recibida en una casilla o incluso de un voto, y ya no digas de una elección, pues tiene que estar establecida expresamente en la ley. La afectación es tan grave desde el punto de vista político, desde el punto de vista ciudadano, que vamos a llegar a eso, como decía bien la magistrada Alanís, pues solamente por causales que estén previstas en la ley y que estén cumpliéndose perfectamente toda la conducta que ahí se señala. No podemos crear o generar por analogías o cosas de ese tipo nuevas causales. Tenemos que estar en esas. Bueno, y luego conservación de actos válidamente celebrados. Se entiende que la autoridad, en este caso el Instituto Electoral, pues actúa apegado a Constitución y a ley, o sea, apegado a derecho. Los actos de autoridad deben estar apegados a la ley. Y recuerden que los miembros que integran casilla, el presidente, el secretario, los escrutadores, son ciudadanos que en el momento que están ejerciendo sus funciones el día de la jornada electoral son autoridad electoral. Y se entiende que han hecho las cosas bien, apegados a derecho. Entonces, si un acto de autoridad electoral, desde las autoridades con altos mandos en el instituto y hasta los miembros de mesa directiva de casilla, no son impugnados, se consolidan, se tienen por válidamente celebrados. Por eso, tú en tu demanda, donde solicitas la nulidad de la votación recibida en una casilla, tienes que señalar qué casilla es y qué votación es, qué elección es. Y claro, las causales en las que tú fundamentas y tu probanza. ¿Por qué? Porque lo que no impugnes queda firme. Hay un tiempo para impugnar y si dentro de ese tiempo no se impugnó, lo que se hizo en esa casilla queda válido
se entiende que se hizo legalmente y como no se impugnó, se consolida. Son actos celebrados en uso de sus funciones, en ejercicio de sus facultades, y entonces, pues si no fueron impugnados, se conservan y quedan legalmente validados. Otro principio, la irregularidad debe ser determinante. ¿Determinante para qué? Para el resultado de la votación. Y esto generó un término que no estaba contemplado antes, una nueva palabra, un neologismo, la determinancia. Ahorita, en un ratito más, vamos a hablar de la determinancia, pero precisamente surge de este principio. ¿Por qué? Porque imagínate, nada más imagínate, ponte en el caso que en una casilla, ¿sí? Se permite votar, que es una de las causales que contempla la ley, como lo vamos a ver, el artículo 75, se permite votar a alguien sin credencial. ¿Cómo? O sea, se presentó y lo dejaron votar. Bueno, tal vez lo conocían, porque finalmente todos son vecinos, ¿sí? Se instala la casilla en el barrio y todos nos conocemos, hay hasta quizás grados de parentesco y amistad. Y entonces yo te digo, bueno, mira, aquí viene mi papá, tú lo conoces, pero no encontramos su credencial. Ya la buscamos por toda la casa, vete a saber dónde quedó. Pero pues tú sabes, es mi padre, sí, y es mexicano y es ciudadano y tiene su credencial. ¿Y cómo le vas a hacer el desaire a don Carlos, que es tan querido en el barrio? Además tiene razón, todo el mundo lo conoce, es don Carlos. Bueno, indebidamente se le dejó votar. Y se le dejó votar así a 4 personas. Entonces, un partido político se percata a través de sus representantes de casilla y aduce en su escrito de juicio de inconformidad el partido que ahí se dejó votar sin credencial y que consta ahí en los documentos del paquete electoral, consta esa irregularidad. Imagínate que cuando se ve el resultado en esa casilla, la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, la segunda opción, es de 100 votos y 4 personas quedaron sin haber tenido credencial. ¿Qué pasa si esos 4 se los quitamos al partido triunfante, se los pasamos al del segundo lugar? Ni remotamente alcanza pues a poner en tela de juicio la certeza de la votación ahí recibida. Ganó la opción esa. ¿Sería correcto anular toda la votación de esa casilla? Pues eso sería muy extraño. Por eso por ahí nos vamos a encontrar una jurisprudencia que dice eso haría nugatorio el derecho de los ciudadanos a votar y pues invitaría a los partidos y demás actores políticos a cometer cualquier acto irregular sabiendo que con eso se afecta toda la votación. ¿No? Y entonces ahí es donde te decía ese ejemplo que atinadamente ponía la doctora Alanis en su conferencia, pues es cierta. Tenemos que llegar a anular cuando de veras ya no hay de otra. Cuando sí estamos en la idea de que sí cambia la certeza, sí se altera. Si la diferencia entre un candidato y el otro es de 4 votos o menos, entonces sí, ya tiene mucha importancia esos 4 votos que se emitieron sin credencial. Por eso hay que ver caso concreto, circunstancia específica. Bueno, en fin, la irregularidad debe ser determinante. Por otro lado, solamente conductas calificadas como graves, no incidentes, no situaciones que no tuvieron mayor trascendencia. Opera de manera individual. ¿Qué significa esto? Que solamente afecta la votación de la casilla y dentro de ella la elección a la que estemos hablando. Si fue en la elección de presidente o de senador o de diputado o de todas ellas.
Bueno, pero en cada caso es individualizada. No podemos generalizar y anular todo. Ahora bien, solo con conductas generalizadas, por lo mismo, que se hayan repetido, que se hayan reiterado. Otra más, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Este es un principio que no solamente priva en materia electoral, sino en general en el derecho. Pero te pondré un ejemplo en materia electoral. Fíjate, en alguna ocasión, en una votación hace tiempo, se cerró la recepción de votación, dieron las 6 de la tarde, terminaron de pasar los electores y entonces se tenía que proceder a la operación de escrutinio y cómputo, pero ya solo estaban ahí en el recinto donde fue la votación los miembros de casilla, los miembros integrantes de casilla y claro, los representantes de partido político y tal vez algún observador. Entonces cierre local y vamos ya, sin el público, sin la ciudadanía, vamos a proceder al escrutinio y cómputo. Entonces tenemos que vaciar una urna de la votación X, de la votación de presidente, ponte, y vamos a escrutar. Escrutar significa escoger, seleccionar. Y entonces ponemos los que votaron por la coalición A aquí, A, los que votaron por la coalición B, por la independiente, el candidato independiente aquí. Y se forman así montoncitos, porque eso ya permite hacer el cómputo. Una vez que hemos escrutado, que hemos escogido, pues ahora tomamos los de la coalición A y empezamos 1, 2, 3, 4, ahí delante de todos. Ese es el procedimiento. Escrutar y computarizar. Esto lo deben hacer los escrutadores, para eso están. Y los demás están observando. Incluso lo dicen fuerte, o como dicen, cantado, para que todos veamos que se está contando bien los votos. Para luego asentar los resultados, eso lo hace el secretario o la secretaria en el acta correspondiente. Pero cuando se había terminado de escrutar, el representante de un partido tomó la palabra y dijo, oiga, señor presidente, al de la casilla, según esto, ya una vez escrutado, cada representante de partido, aquí estamos los representantes de partido, debemos contabilizar los votos que se dieron a favor de nuestro partido. Claro, lo vamos a hacer aquí delante de todos ustedes. Fíjate, lo bueno fue que quien fungía como presidente sí había tomado su curso. Ya ves que te hacen un curso para que te prepares. Y además, bueno, estaba consciente de todo lo que tenía que hacer como presidente. Y le dijo, no, espérese, eso no está en ninguna parte de la ley. Esos votos, ni yo, siendo el presidente de casilla, los puedo contabilizar. Yo que los toco y yo que los contamino. Eso lo deben hacer los señores escrutadores. Aquí está. Yo nada más estoy aquí observando que todo se desarrolle como debe ser, y lo mismo está haciendo el señor secretario, y lo mismo ustedes, como representante de casilla. Y si hay alguna irregularidad, bueno, para eso están los escritos de protesta o de incidentes, según corresponda. Pero no podemos ni tocar siquiera así con los dedos, así nada más tocar. Pero fíjate qué bueno que él se puso en ese plan. ¿Qué tal que no hubiera estado suficientemente preparado y hubiera caído en la trampa? Echa a perder todo. El mismo partido que solicitó algo tan absurdo sería el primero en interponer su demanda de juicio de inconformidad, diciendo ahí cada quien contabilizó. Eso sería precisamente caer en esto. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Si queremos pensar de buena fe, ese representante lo dijo por ignorancia, pero puede que no haya sido por ignorancia. El dolo es muy difícil de demostrar porque el dolo es mental. Entonces, pues aquí podemos presumir, es una presunción que se hizo con dolo. Ve tú a saber si efectivamente fue así. Pero la disposición en este principio es que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Bueno, afortunadamente ese ejemplo que les di no llegó a mayores,
porque finalmente se hizo el ejercicio de computarizar por los señores escrutadores y se hizo bien y no pasó nada en esa casilla. Ahora, otro principio, potestad anulatoria de oficio. Esto es muy importante, porque como veremos después, si se alcanzan ciertos grados de nulidades en votaciones de casilla, se puede anular toda una elección. Y entonces a lo mejor el partido peticionario en un juicio de inconformidad solamente me está diciendo, mira, anula la votación recibida en la casilla A contigua, en la casilla B básica, etcétera. Me enumera sus casillas. Y me dice las causas por las que pide en cada casilla que se anule. Y me acompaña a su demanda sus documentos de prueba. Muy bien. Pero yo empiezo como juzgador a ver casilla por casilla, causal por causal, y efectivamente hay que anular la votación aquí, la votación allá, la votación acullá. Y luego, cuando veo el porcentaje de votación de casilla y la anulación, etcétera, esa votación debe ser anulada. Eso no lo pidió el partido, pero alcanzó. Entonces, por eso dice aquí potestad anulatoria de oficio. ¿Quién tiene esa potestad? El Tribunal Electoral. En las salas respectivas, ya sean las regionales o la superior, a quien le competa la resolución de ese juicio. El juicio de inconformidad puede caer a la superior, por ejemplo, la de presidencia en sala superior. Y bueno, pues de acuerdo a las facultades, la sala correspondiente observa que se alcanzan los índices que la ley marca para que se anule no la votación recibida en una casilla, sino toda la elección. Entonces, por eso, de oficio, aunque no me lo pidieron, yo voy a anular todo. Claro, no arbitrariamente, sino porque se alcanzaron las expectativas. Bien. Otra cosa, respeto a los principios constitucionales y legales. Eso, desde luego, son los ejes transversales de toda la actividad electoral y procesal electoral. Es necesario, absolutamente necesario, que estemos en todo momento verificando que se cumplió con objetividad, imparcialidad, secrecía de voto, todos esos principios que nos enseñan en la parte teórica de derecho electoral y que están contenidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos dice cómo debe ser la elección y cómo debe ser el voto respecto a principios. Entonces, eso se tiene que cumplir a cabalidad. Y el órgano resolutor, en este caso el tribunal, porque estamos hablando de elecciones federales, es cuidadoso de eso. En todo momento, sí, que no se haya violentado por ahí algún principio, porque si se violan principios también puede dar causa de nulidad, pero no de una votación recibida en una casilla, sino de una votación, de una elección. Ahora bien, y que también se cumpla con los principios de definitividad y preclusión. La definitividad consiste en que cada etapa del proceso electoral ya no se debe retrotraer. Se cierra esa etapa y pasamos a otra. Y por otro lado, la preclusión implica que ya no puede ejercerse el derecho de impugnar o de acudir a la justicia porque ya terminó la posibilidad, ya terminó el plazo. Entonces no puedes interponer un juicio de inconformidad en forma extemporánea, por ejemplo. Pues son los principios básicos que tenemos que aplicar en materia del sistema de nulidades. Ahora bien, reglas generales para considerar la actualización de estas causales de nulidad. La nulidad en materia electoral solamente se actualiza cuando se acredita plenamente alguna causal prevista en la ley, como lo vimos al analizar hace un momento los principios.
siempre que las irregularidades detectadas sean determinantes. Acuérdense la palabra determinancia para el resultado de la votación de la elección. Entonces no se trata de cosas incidentales que no tienen mayores consecuencias. No debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal. Es decir, tenemos que ser muy específicos qué es lo que podemos anular. Pretender, aquí está la jurisprudencia que yo te refería, la 0998, pretender que cualquier infracción de la normatividad diera lugar a la nulidad de la votación o elección haría nugatorio el derecho de votar y propiciaría la comisión de faltas a la ley. Si por cualquier cosa anulan, pues podríamos tener la consigna de un mal partido, vayan a cometer esto y aquello, que al fin, pues con eso se anulan votaciones y con eso afectamos al partido puntero, al partido que nos va ganando. Eso es lo que dice en términos generales esta jurisprudencia. Ahora bien, tipos de nulidad. La nulidad puede recaer sobre un voto. El voto es nulo. A veces es el propio ciudadano o ciudadana que así lo desean. El ciudadano quiere anular su voto como una manifestación de protesta porque no le parece adecuada ninguna opción, le parece que ninguna le convence. Y así quiere manifestar su rechazo, su repudio. Por ejemplo, tacha toda la boleta, pero él lo hizo y lo hizo consciente, eso era lo que quería. Es discutible si eso conviene o no. Podemos no estar de acuerdo con lo que hizo el ciudadano, pero finalmente fue su voluntad y logró lo que quería, se anuló su voto. O puede ser por error, por un mal manejo de la información, y entonces pues se equivocó, se confundió y echó a perder su voto. Bueno, pues ya sea que lo haya hecho con voluntad o sin ella, eso nunca lo vamos a saber, porque primero ni sabemos quién emitió ese voto, y segundo, aunque lo supiéramos, pues solamente él sabe por qué lo hizo. De cualquier manera, el voto es nulo. Y entonces se ha hecho incluso al respecto jurisprudencia, incluso de cuándo debe ser considerado un voto nulo. En alguna otra plática podrían ustedes ver todo lo que sucede con los votos. A veces el ciudadano no se concreta a cruzar la opción que le interesa, sino que coloca una serie de dibujos y de ideas, etcétera, pues tal vez muy interesantes desde el punto de vista de sociología política, pero que no tienen trascendencia en la vida electoral. Entonces, bueno, el votante se equivocó o así quiso anular su voto. Y eso puede ocurrir directamente por el elector al momento de sufragar, o bien cuando la mesa directiva de casilla realice el escrutinio y cómputo. Ahí al escrutar van a ir quitando los votos que son nulos. O bien en el recuento de votos realizados por el Consejo Distrital, si es el caso. ¿Cuál sería el caso? Que se abra paquete, que caiga en una causal que requiera abrir paquete en ese distrito, y al volver a contabilizar los votos, pues se ve que había algunos votos que eran nulos. Entonces se anula, pero ya al nivel del distrital, o incluso en sede del tribunal. Si al llegar el caso, el tribunal tiene que hacer un último recuento en su sede, bueno, pues en ese caso podría también encontrar ahí votos nulos que no fueron anulados en los cómputos anteriores. Ahora, la nulidad también puede recaer sobre la votación recibida en toda la casilla, no un voto, sino toda la votación que se recibió en una casilla en una elección determinada. Entonces afecta una elección. O bien la invalidez de una elección. Esto por violación o incumplimiento a principios constitucionales. Cuando lo que sucedió violentó la última parte del artículo 41 de la Constitución, por ejemplo, recibir dinero eh, de grupos delincuenciales, por ejemplo,
pues en ahí se invalida toda la elección. Ya no se habla de nulidad, sino de invalidez. Esto merece otra explicación que daremos más adelante. Pero bueno, por violación o incumplimiento de principios constitucionales se invalida toda la elección. Ahora bien, la actualización de causales de nulidad de votación recibida en casilla. Algunos criterios. La nulidad, ya sabemos, debe ser determinante para el resultado de la elección, de la votación. Los criterios aritméticos no son los únicos para establecer la determinancia de cierta irregularidad, porque yo les puse el ejemplo de 4 personas que en una casilla votaron como situación excepcional sin credencial para votar. Bueno, ahí lo que estamos viendo es que un partido, el ganador en esa casilla, adelantaba por 100 votos al que venía en segundo lugar. Y que entonces, aunque le restemos 4, le quedan 96 de ganancia con las que arrasa con la segunda opción. Entonces, ahí estamos viendo nada más el aspecto de número. Pero dice aquí, no nada más debe ser el criterio aritmético, sino que debes tomar la determinancia, la importancia, la trascendencia de la irregularidad. En ocasiones se han encontrado, por ejemplo, el caso de que hay boletas apócrifas, falsas, falsificadas. Y esto es una cosa, bueno, en primer lugar es un delito, pero en segundo es muy grave, ¿sí? Si ya tenemos ahí una, dos, tres o X número de boletas falsificadas, pues ya no importa el número. Ya esto es tan grave. Sí, ahí estamos hablando de calidad de la violación, no de la cantidad. Esto es tan grave que implica que hay que anular. Ya no nos da certeza. Entonces, por eso dice aquí este párrafo que no nada más debemos tomar en cuenta cantidad, sino también calidad o importancia o trascendencia o gravedad de la irregularidad que logramos detectar. Se debe analizar si se violaron o no de manera significativa alguno de los principios rectores de la función electoral. Si la determinancia no se señala expresamente en la ley, como lo vamos a ver en un momento dado, pues se recurre a la presunción juris tantum de que la irregularidad puede ser determinante para la elección, salvo prueba en contrario. Por eso el tribunal dice, mira, aunque la ley no diga que sea determinante, porque en algunos casos no lo dice, tú tómalo siempre, ¿sí? Si lo dice con mayor razón, pero si no lo dice, de todas maneras tienes que ver la determinancia. Y ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, para poder establecer la determinancia, tengo criterio cuantitativo y criterio cualitativo. O sea, primero cantidad, sí aritmética. La actualización de esta causal se da cuando los votos que podrían anularse con motivo de una irregularidad suman a una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y el segundo lugar en la votación. Entonces, si yo observo que con esos 4 votos irregulares de mi ejemplo, sí se cambiaría o se igualaría, se empataría la elección, ahí sí ya cabe la anulación. Si el candidato puntero ganó por ejemplo, 3 votos y le quitamos 4, entonces sí ya nos queda la duda quién realmente ganó. Entonces, por eso ahí sí estamos tomando en cuenta números. Pero también, como les decía, hay que tomar calidad o gravedad de la conducta. Dice, se analiza la magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad existe una afectación sustancial a los resultados por la violación a los principios constitucionales que deben regir todos los procesos electorales democráticos. Como les decía, si me encuentro boletas apócrifas, falsas, falsificadas, pues ya no importa si son muchas o poquitas o si le ganan al primer lugar o al segundo, ya eso queda de lado, o sea, ya no tiene importancia. Es gravísimo que haya un documento falsificado ahí.
Entonces, esto, aparte de tener que dar vista o que lo sepa la autoridad persecutoria correspondiente, la fiscalía, pues aparte de eso, desde luego hay que anular. Sí, ya no podemos pensar en que estemos con la certeza de los resultados que allí ocurrieron. Entonces, por eso se ve cantidad, calidad. Eso es para establecer la determinancia. Palabra que es neologismo. Por eso muchas veces cuando lo escribes en la computadora te da en rojo porque no la conoce. Es una palabra creada en el derecho electoral y claro, con una razón específica, la determinancia, que sea determinante para el resultado de la votación. Ahora vamos a ver las causales de nulidad recibida en casilla que se contienen en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vamos a verlas en general. Son 11 causales. Están enlistadas con literales, inciso A, inciso B, etcétera. Vamos a ver. Mira, la primera, la A, instalar la casilla en un lugar distinto al autorizado. Sí, ocasiona, es decir, en su momento se determinó en dónde iban a quedar ubicadas las casillas. Esto se hizo de conocimiento público. Incluso pudo haber impugnación al respecto. Ya se solucionó. Ya tenemos entonces determinado en dónde se va a colocar cada casilla en todo el territorio nacional, porque estoy hablando de elecciones federales. Ahora bien, resulta que el día de la elección, de la jornada electoral, pues se coloca la casilla en otro lugar. Esto puede ser una causal para anular toda la votación. Claro, estoy diciéndolo así de primera instancia. Ya veremos el tejido fino de esto, cuando sí se puede cambiar de lugar, etcétera. Ahora, el inciso B, entregar el paquete electoral al Consejo Distrital fuera de los plazos autorizados. Hay un tiempo mínimo que debe transcurrir entre que se formó el paquete electoral el día de la jornada, después de hacer el escrutinio y cómputo, de llenar todas las actas, se conforma un paquete, ¿sí? Que en realidad es un expediente con todo, y se tiene que entregar en el Consejo Distrital o en el lugar de acopio que estableció el Consejo Distrital. Pero tiene que ser en el plazo razonable para hacer el transporte desde el lugar donde estaba ubicada la casilla al lugar donde se va a entregar el paquete. Si se entrega fuera de los plazos, esto ya también nos pone en duda la certeza. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué tardaron tanto? Entonces, esto es una causa de nulidad de votación. Es la que está como segundo lugar, el inciso B. El inciso C, realizar el escrutinio y cómputo en lugar diferente al autorizado. Pues imagínate que una vez que terminó de pasar el electorado, alguien dice, pues vamos a mi casa, ahí hay mucho espacio, ahí les invito a merendar y ahí lo hacemos. Uf, caemos en esto, ¿verdad? Realizar el escrutinio y cómputo en un lugar diferente al autorizado. El autorizado es el mismo lugar donde fueron recibidos los votos de la ciudadanía, donde estaba instalada la casilla. Ahora, de cada una de estas circunstancias tenemos que ver todos los detalles finos, cuándo sí, cuándo no, pero esta es la causal. Y esas son las tres causales que nos toca estudiar a nosotros en esta ocasión. Pero siguen las literales que ya no me tocará a mí explicarlas, sino a otro docente o a otra docente. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada por para la celebración de la elección. ¿Qué pasaría si yo dijera, bueno, como yo soy el presidente, tengo aquí todo el material, pues voy a empezar desde el sábado con mi familia y mis vecinos a que de una vez hagan su voto? No. Si estoy recibiendo la votación fuera de la fecha y hora indicada para la jornada electoral. Bien, por otro lado, la E, recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley. Oye, nos vamos a desayunar un ratito, pero ustedes pueden recibir los votos de los ciudadanos que van llegando. Se lo decimos a los representantes de partido. No,
Ellos no pueden recibir la votación de los ciudadanos. Ellos están ahí nada más viendo que todo marche correctamente y en su caso manifestar con el documento correspondiente su inconformidad de que ha ocurrido ahí alguna situación irregular, pero ellos no están capacitados ni autorizados para suplir y recibir la votación de los ciudadanos. Otra, haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. O sea, al computarizar nos equivocamos. Puede ser un error humano, ¿sí? Pero puede también tratarse de algo doloso. Eso es difícil, el dolo es difícil de probar, se presume, pero es difícil de probar porque eso es lo que está en tu mente y mientras tú no lo expreses, pues solo Dios sabe qué estás pensando. Pero fíjate, aprovecho que vamos apenas en la F y observa que en la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 no dice que sea determinante. Pero ya sabemos que por jurisprudencia, el tribunal me dice, diga o no diga que sea determinante, tú me vas a tomar en cuenta la determinancia. En cambio, en la última, en la del dolo y cómputo, ahí sí dice exactamente, dice, y que ello sea determinante, dice, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Bueno, pues ya vimos que la jurisprudencia del tribunal me dice, aunque no lo diga expresamente, aquí sí lo dice expresamente. Veamos otras causales. Permitir votar a ciudadanos sin credencial, que era mi ejemplo, para votar con fotografía o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores. Y aquí sí también dice, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Luego otra, haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes o haberlos expulsado. Ahí son dos causales. Una, no les permití entrar. Otra, ya estaban adentro y los expulsé sin causa justificada. ¿A quiénes? A los representantes de partido, de coalición o de candidato independiente. Ejercer violencia física o existir cohecho o soborno o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. Aquí también dice, y siempre y cuando estos hechos sean determinantes para el resultado de la elección. Bueno, impedir el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación. Aquí no dice que sea determinante. Y la última, la K, a la que se le ha llamado genérica, porque aquí caben muchas conductas. Fíjate cómo dice, existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Esta es la de la K, o sea, la 11. Bueno, la J y la K, yo también se las voy a explicar en otra sesión, pero las intermedias las van a dar otras personas. Nosotros vamos a dar la A, la B y la C en esta ocasión. Y queda pendiente más adelante ver las dos últimas. De la A la J se llaman causales específicas porque señalan una conducta concreta. Por ejemplo, ubicar la casilla en otro domicilio. Concretamente, eso nada más. O permitir votar a ciudadanos que no tenían su credencial o que no estaban en lista nominal de electores. Concretamente eso. Pero en cambio en la K, que por eso se llama genérica, existan irregularidades, o sea, puede ahí caber muchas conductas graves, plenamente acreditadas y que no se pudieron reparar durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo.
Entonces aquí cabe pensar en muchos panoramas, ya lo veremos. Por eso esta causa la llaman genérica. Permite varias conductas posibles, cosa que no sucede con las 10 anteriores. Allá es concreto, es específico. Ahora bien, esto es al nivel federal, pero si yo me voy a los dispositivos normativos de las entidades federativas, o sea, sus leyes o códigos de la Ciudad de México o de cualquier estado de la República, me voy a encontrar que casi todas ellas tienen las mismas causales para anular la votación recibida en casillas. Lo que a veces sucede es que en algunos estados se colocan en un orden diferente. Lo que nosotros decimos aquí a lo mejor en el código de Zacatecas viene como la unidad C. Algunas entidades federativas han hecho esto porque van siguiendo un orden. Por ejemplo, yo veo instalar la casilla, esa sería lo primero que podría ocurrir, pero luego dice entregar el paquete electoral fuera de plazo. Entonces dice, no sabes qué, primero hay que ver todo lo que ocurrió en la casilla. Esto de entregar el paquete es cuando ya se cerró la casilla. Entonces aquí está como segunda, yo lo voy a colocar por la F más o menos. ¿Por qué? Porque voy siguiendo un orden, cómo se fueron dando los acontecimientos. Entonces es muy fácil, lo que aquí es A o lo que aquí es B o C, a lo mejor en Aguascalientes es D y E, pero son las mismas. Y a veces una misma causal la dividen, ¿sí? Como en el caso que dijimos que sea no admitir a representantes de casilla, de los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, o expulsarlos. Entonces, en algún estado dicen, mira, son dos conductas, entonces la literal fulana va a ser por no admitirlos y la literal mengana por expulsarlos. Entonces ahí de dos se volvió una. No, de una se volvió dos, pero son las mismas, ¿sí? Entonces, casi en esto se sigue el modelo federal, a eso es lo que me estoy refiriendo. Bueno, ahora vamos a ver esas causales. No me gustaría que se fuera la clase de hoy sin que ahondemos un poquito en las tres causales. Ya sabemos de qué se trata, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo. Primero, instalar la casilla en un lugar distinto. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para que se configure esta causal? Que la casilla se haya instalado en lugar diferente al autorizado, que no haya existido una causa que justificara el cambio de lugar. Vamos a ver claro qué es lo que puede justificar. Que se haya provocado confusión en el electorado respecto al lugar al que debió acudir y votar, y que por ello, el número considerable de ciudadanos no hubiera emitido su sufragio, siendo determinante para el resultado de la votación. Acuérdate que en la ley, en el artículo 75, no habla de que sea determinante, pero nosotros sabemos que tenemos que ver la determinancia. A ver, en alguna sesión se estableció el lugar, el domicilio que tendría cada casilla. Se procuró que no fuera un lugar que no permite la ley, por ejemplo, que fuera un templo o que fuera una fábrica o un lugar de vicio, una cervecería. Todo eso se cuidó. Hubo tiempo para impugnar la decisión del instituto respecto a la ubicación de alguna o algunas casillas. Ya se pronunció en ello la resolución y se ajustó el domicilio a lo que especificara la resolución. Entonces, la ciudadanía, tú y yo, tenemos el encarte, que ahí está el encarte donde están los domicilios de la casilla. Entonces yo, con mi credencial, ubico qué casilla me corresponde. Está ubicado en la escuela Leona Vicario, ¿sí? Que se ubica en la calle tal de tal, en la colonia mía, en la alcaldía Benito Juárez. Ahora, yo me presento el día de la elección, el día de la jornada, y anda, que ahí no es. Tuvieron que colocarla a una cuadra o media cuadra o 2 cuadras del lugar.
pero pues yo me confundo, ¿sí? No había un letrero, dicen, la gente empieza a correr rumores, no dicen que es por acá, no que es por allá, porque no hay ningún aviso del cambio. Eso me puede confundir y a lo mejor desanimó mi participación. Si yo tengo problemas de locomoción, que tengo que andar con silla de ruedas o tengo que andar con bastón o ya soy muy grande o se trata de una mujer embarazada o con niños que tiene que cuidar, pues a lo mejor eso ya la desanima y dice, ay, no, yo me regreso a mi casa. Se desanima, ¿verdad? Y entonces, por eso hay que ver si con este cambio hubo primero necesidad del cambio. Hay que ver por qué se puede cambiar una casilla, si hubo una causa que lo justificara. Puede también verse si esto confundió al electorado y hubo mucho abstencionismo. Entonces se tiene que calcular cuánta era la afluencia en las casillas en esa demarcación, el promedio, y si esta casilla alcanzó o no ese promedio, para ver si de veras fue determinante. Estamos viéndolo así de primera instancia, falta ver jurisprudencia, casos concretos, etcétera. Ahora bien, ¿por qué se puede justificar cambiar de ubicación una casilla? Mm, Pues existe una causa justificada para cambiar la ubicación de una casilla cuando sucedan estas cosas. Era un lugar prohibido por la ley. O sea, originalmente no se percataron, pero ahí no se puede colocar. Cosa curiosa, se comprueba que, pues, que ese es un templo, ¿sí? Es un templo cristiano. Y entonces, pues no lo podemos instalar ahí, aunque las personas que custodian ese templo estén en la mejor disposición, dicen, no, no tengo problema, mire, aquí tenemos el espacio, ustedes pueden instalar. No, no, no. Ya nos percatamos que esto no es posible. Entonces no se trata de que ustedes son generosos, les agradecemos su hospitalidad, pero aquí no podemos instalar. La de malas es un lugar religioso. O presentaba condiciones inadecuadas. Imagínate que en la noche anterior cayó un aguacero espantoso, se inunda, se encharca, y cuando llegamos el agua pues, nos llega a casi a las rodillas. ¿Cómo vamos a instalar ahí? Es un lugar adecuado, era incluso una escuela, lo que sea, estaba bien, pero las condiciones pues, se tornaron inadecuadas. Ahí no podemos hacer el trabajo de la recepción de la votación. O no garantiza la secrecía del voto. Nos damos cuenta que, por ejemplo, donde pudiéramos instalar las mamparas para que la ciudadanía emita su voto sin que nadie lo vea, pues hay una escalera arriba, ¿verdad? Es donde perfectamente se ve lo que está pasando ahí abajo y no hay otro lugar para ubicar. Entonces, pues no faltará el chistoso que se suba ahí a ver, ¿verdad? De tal manera que no está garantizada la secrecía del voto, que ese es un principio muy importante, el voto tiene que ser secreto. O bien nos encontramos cuando nos apersonamos el día de la jornada que el local está cerrado o clausurado. Imagínate que se cometió un homicidio allí, un delito en las vísperas, llegó la policía y entonces ahí tienen la cinta, ¿verdad?, donde no se permite el acceso. Era un lugar adecuado para instalar la casilla, pero quedó clausurado. O bien en su caso, es una escuela. Y aunque nosotros tomamos la precaución en la víspera de hablar con el portero, de que iba a estar ahí atento, abrir el local, etcétera, pues finalmente no llegó. Pues no podemos atenernos a qué hacemos, rompemos el candado, ¿qué no, 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 pues no se puede abrir. Son causas que sí justifican que cambiemos. O no existe el local indicado. Pues, parece extraño, pero me dan este domicilio, este número, y aquí, pues esto no existe. Del 48 se salta al 54, no existe el 50. Entonces, pues, no sé qué pasó, un error, se imprimió mal, no sé, pero pues no existe el local. O bien, un caso fortuito o fuerza mayor. Imagínate un temblor, ocurrió el viernes y la elección va a ser el domingo,
pero quedó resentido el edificio, entonces con grietas y todo, pues es un peligro, no se permite el acceso, también está acordonado, pues tenemos que cambiar. Casos fortuitos, fuerza mayor. Ya otra cosa es distinguir cuándo es un caso fortuito, cuándo una fuerza mayor, pero eso ya no tiene importancia, por lo pronto no podemos entrar. Ahora bien, la casilla debe quedar instalada en la misma sección en el lugar adecuado. No lo podemos hacer en otra colonia o en otra entidad o cosas así. O sea, tiene que buscarse un lugar el más próximo posible para que el elector sufra la menor molestia. Bueno, mira, no es aquí, es 2 casas adelante, ¿sí? Es en la esquina. Vas a caminar media cuadra, no es un calvario. Es decir, buscar la mayor cercanía al lugar originalmente especificado. Entonces, los funcionarios de casilla deben dar un aviso, dejar un aviso en el domicilio en el que no van a estar, en el exterior, muy visible, para que las personas que lleguen ahí vean, nos pasamos a tal lugar, ¿sí? Ahora, esto es, como tú puedes ver, muy endeble. Yo puedo poner el aviso, asegurarlo y todo, pero alguien lo puede arrancar, o el viento o la lluvia lo pueden deshacer. Bueno, pero en principio tengo que poner un aviso lo más visible posible y lo más asegurado que pueda para que quienes lleguen y se encuentren ahí cerrado, dicen, es que se pasaron aquí a este lugar. Ahora bien, los lugares en que se puede instalar la casilla deben garantizar el fácil acceso a los electores. Imagínate que lo pusiéramos en un cuarto piso y no hay ni siquiera elevador. Bueno, ¿y cómo va a subir la gente mayor, los adultos mayores, las personas embarazadas, las personas con sillas de ruedas, las personas invidentes, qué sé yo? No tiene que ser un lugar de acceso para todos, porque van a llegar a la elección desde jovencitos con plena salud hasta personas que llegan con una discapacidad severa. Entonces tiene que ser la mayor facilidad. Asegurar la instalación de canceles o elementos modulares para garantizar el voto, para que el ciudadano cuando lo emita no tenga el temor de que alguien pueda ver de alguna manera en qué sentido emite su voto. No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, ni federales, estatales, ni municipales, ni de candidatos de la elección de que se trate. Imagínate, lo hacemos en la casa del candidato, pues no, eso no lo permite la ley. No ser establecimientos fabriles, o sea, fábricas, templos o locales de culto o de partidos políticos. Y no ser cantinas o centros de vicios similares. Entonces no podemos hacerlo en una cervecería. Ahora bien, la ubicación de las casillas debe estar en un área conocida en el ámbito social de la comunidad. Como cada persona conoce su barrio, su rumbo, su colonia, pues no es lo mismo que le digamos, mira, estamos enfrente del parque del General Obregón aquí en la colonia. Pues todos conocen el parque del General Obregón, ¿sí? O sea, un área conocida por la comunidad a fin de evitar confusión al electorado, que es lo que no debe haber, que el electorado se confunda y ande de un lado para otro, ¿verdad? Y le dicen que por aquí, que no, que por allá, que están diciendo que es atrás. No, que sea fácil que localice el nuevo domicilio. Los integrantes de las mesas directivas deben asentar el domicilio en que se ubican las casillas, sean si coinciden con lo que está en el encarte, no sea nuevo domicilio. Pero si los funcionarios omiten los datos del encarte, entonces las coincidencias sustanciales serán valoradas por el juzgador, o sea, por el magistrado o magistrada que conozca de la impugnación. Tal valoración será suficiente para acreditar que se instalaron en el domicilio correcto. Entonces, en principio, al llenar el acta, se debe decir que están instalados en tal lugar, en la escuela Leona Vicario, ubicada en la avenida tal, número tal de la colonia tal, tal, así, una buena ubicación. Y si no lo tuvieran, si hubieran omitido ese rango,
esa explicación, bueno, pues el juzgador va a valorar si por los elementos que obran en otros documentos puede constatar que sí se hizo la votación en el lugar indicado. Ahora bien, la segunda causal, entregar el paquete fuera de los plazos. A ver, elementos a considerar. Que se entregaron al Consejo Distrital o al lugar donde estableció el Consejo Distrital los paquetes que contienen expedientes electorales fuera de los plazos legales. Ahorita vamos a ver cuáles son los plazos legales. Que hubo alteración o violación de los paquetes electorales. Fíjate, aquí en realidad, pues ya estaríamos viendo otra causal, porque una cosa es que yo los entregue fuera de tiempo, tenía que haberlos entregado hace una hora, vengo con retraso, y otra, que el paquete aparentemente venga violado, roto. Eso ya afecta más la certeza. Así que le pasó a ese paquete. Alguna explicación debes tener, pero en principio ese paquete ya no me da confianza y parece que alguien le metió mano ahí. Ahora, que no existe causa justificada para la entrega extemporánea de los paquetes. Ahora bien, puede haber una causa justificada por la que tú entregues paquete después. A ver, plazos para entregar los paquetes electorales a partir de la clausura de la casilla. O sea, terminamos de hacer el escrutinio y cómputo, llenamos todos los documentos, formamos paquete y ahora tenemos que irlo a entregar. Entonces, ¿qué tiempo debe transcurrir entre que se clausura la casilla, incluso se coloca en las partes exteriores del inmueble los resultados de la elección para que cualquier ciudadano pueda pasar y ver ahí cómo quedaron los resultados? Pero ahora tengo que tomarme el trabajo, la responsabilidad de ir al Consejo Distrital a entregar mi paquete. Bueno, entonces los plazos que señala la ley son los siguientes. Dice, mira, esto está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 299 y también hay jurisprudencia del tribunal y también tesis del tribunal. Debe ser inmediatamente. Ahorita vamos a ver qué entendemos por inmediatamente. En casillas si están ubicadas en la cabecera del distrito electoral. Ahí es de inmediato. Nada más el tiempo que transcurra racionalmente entre el lugar donde estaba la casilla y el lugar donde vas a entregar paquete. Ahora, tienes 12 horas después de haber cerrado la casilla, de haberla clausurado, en casillas ubicadas fuera de la cabecera del distrito. Y hasta 24 horas después si son casillas rurales. Recordemos que nuestra geografía es muy difícil y que entonces hay lugares de poca comunicación, caminos vecinales, veredas, tenemos de todo, así como tenemos autopistas y comunicaciones ultramodernas, también tenemos poblaciones pues rurales. Entonces ahí son 24 horas, eso marca la ley. ¿Y qué significa que sea inmediatamente? Solamente el tiempo que debe transcurrir necesario para el traslado del lugar de la casilla al lugar donde está el Consejo Distrital, tomando en cuenta, claro, las características de la región, los medios de transporte, las condiciones del momento y del lugar. Entonces, aquí es un poco criterio, porque inmediatamente sería cierro ahorita la casilla, la clausuro, son las 7 de la noche, entonces a las 7:01 debe usted, no. Sí, no así. Pero bueno, se entiende que el tiempo racional que tendrías para trasladarte del lugar donde clausuraste al lugar donde entregas. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también las condiciones del momento, del lugar y del día y la hora en que ocurrió. Fíjate, en alguna ocasión en Sala Guadalajara se entregaron algunos paquetes fuera de tiempo. No se trataba precisamente de casillas rurales ni de casillas ubicadas fuera de la cabecera del distrito.
Y lo que aducía la autoridad es que al momento de entrega estaba cayendo un aguacero, pero terrible. No había ni siquiera visibilidad para manejar. Un aguacero al estilo Guadalajara, ¿verdad? Como dice el compositor, que no nos deja ir a Zapopan, ¿verdad? Bueno, pues sí, es uno de esos aguaceros, pero fuertes. Guadalajara es Guadalajara. Y cuando llueve, llueve en serio. Entonces, a la Guadalajara lo que se hizo en este caso fue solicitarle al servicio meteorológico local que diera una información del estado de tiempo que se guardó en ese lapso en la zona metropolitana de Guadalajara. Efectivamente, el meteorológico contestó en una forma muy puntual y le dijo, mira, entre esta hora y esta hora estaba cayendo una tormenta con, ya ven que ellos cuentan por milímetros el agua y todo aquello. Entonces, de ahí se deduce que pues el tránsito era muy difícil. Entonces, bueno, eso explica que no se entregó inmediatamente. Es decir, ahí había una causa de fuerza mayor. Por eso aquí dice, hay que tomar en cuenta los medios de transporte de la región y las condiciones del momento y del lugar. No es lo mismo que el tiempo no tuviera esa lluvia tan grave a una lluvia que francamente impedía y hasta ponía en riesgo manejar. Bueno, ahora bien, por ahí alguien levantó su mano, hay que tomarlo en cuenta. Ya vamos casi a terminar para que pueda exponer su, este, su pregunta o comentario. Incumplimiento de la entrega oportuna. Cuando el presidente de casilla entrega el paquete electoral, transfiere la responsabilidad de su custodia al Consejo Distrital. O sea, yo, presidente de casilla, tengo a mi cargo el paquete y la enorme responsabilidad, porque yo soy el que tiene que entregarla como presidente, al Consejo Distrital. Me puedo hacer acompañar por algunos de los miembros de mesa directiva de casilla y por representantes de partido, pero eso es opcional si ellos quieren. Y generalmente la gente que trabajó en la mesa directiva de casilla, pues todo lo que quiere es irse a su casa, porque ya ha estado ahí desde la mañana y a estas horas ya está harto. Entonces no creo que haya mucha gente que diga, sí, yo lo quiero ir a entregar. Y lo mismo pasa con los representantes de partido. Muchos lo único que quieren es que les entregues la copia que les corresponde para que ellos justifiquen a su partido que estuvieron presentes en toda la jornada. Muy poca gente tiene interés en acompañarte. Pero bueno, si los hay, qué bien, pero el responsable eres tú como presidente. Y entonces, bueno, tú tienes el paquete, la responsabilidad que termina cuando lo entregas en tiempo y forma y te dan tu comprobante en el distrital. Ahora, el procedimiento de este traslado de paquete y su entrega en tiempo y forma constituye un aspecto fundamental para garantizar la clara y correcta culminación del proceso de emisión del sufragio. Por ello, si el presidente de casilla incumple con esa obligación, se puede actualizar la causal de nulidad de votación recibida en casilla. Ahora, el tiempo va avanzando y solamente quiero comentarles como un caso insólito referente a esto de la entrega inoportuna. En alguna ocasión en la sala regional Toluca de la quinta circunscripción, se presentó un caso que te puede parecer verdaderamente absurdo. En una casilla instalada en Naucalpan, en el Estado de México, en la zona residencial, la presidenta era una dama, la presidenta de casilla, pues acudió, hizo todo lo que su función requiere, instalar la casilla, todo eso, y estuvo trabajando ahí, se desempeñó muy bien, pero su marido, un hombre imprudente, un hombre pues realmente grosero, la llamaba constantemente, oye, los niños tienen hambre, oye, ya no puedo yo con esto, ¿a qué hora vas a venir? Y pues, oye, pues falta mucho. Y así la estuvo molestando durante toda la jornada. Llegó el momento, tarde se cierra casilla, pero se cierra el acceso a los electores, termina el acopio de la votación, pero dentro se quedan haciendo muchísimas cosas. Entonces el marido ahí estaba constantemente.
Oye, pero si ya cerraron, ya vente. No, pues apenas trabajo, ahorita hay que llenar esto y hacer el escrutinio y cómputo y no, no, no. Total, que finalmente se hace el paquete electoral. Nadie quiere acompañar a la señora al distrital. Ella tiene con su casa que irse al distrital, pero el marido sigue insistiendo. Entonces ella llega a donde va a entregar el paquete y se encuentra una fila, ya sabes, que le da 2 vueltas a la manzana. Y la gente platica y dice, uy, aquí vamos a las 10 de la noche. Entonces la señora, sin saber exactamente lo que podía hacer, toma una decisión desesperada. Dice, pues me voy a mi casa y mañana lo entrego. Claro, al rato andaban buscando hasta debajo de la tierra a la señora, ¿dónde está? Falta el paquete de la tal casilla, ¿dónde está? Entonces la señora tiene que ir a Visoras a entregar el paquete cuando finalmente la localizan. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, sí escuchamos. Sí, doctor. Se fue la imagen. Bueno, entonces imagínate. Claro, la señora no tocó el paquete, no lo abrió, no era una mala persona, era una ciudad decente, honesta, infracción o conducta de llevar el paquete a casa, aunque nadie lo haya ni siquiera mirado, calle en el asunto este de anulidad por entrega fuera de tiempo, extemporáneo. Real, Ya no se escucha. Un momento, por favor, parece que tiene problemas. Gracias.
Una disculpa, el doctor tuvo problemas con su internet. Entonces me comenta, bueno, ahorita ya no va a ser posible que se conecte, pero ya quedan unos 3 minutos. Entonces, si tienen preguntas, serían para el día lunes, por favor. Y con eso terminamos la clase por el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, hasta luego.